Bueno, muy bien. Espero se encuentren muy bien. Yo creo que ya podemos empezar. La idea de hoy eh, es que vamos a tener una clase donde va a ser de nuevo muy práctica. Todas las clases de aquí para adelante van a ser muy prácticas. Entonces, por eso, de nuevo, les recomiendo que si tienen un segundo dispositivo, lo conecten a la sesión de Zoom para poder ver la clase mientras en su computador van haciendo los ejercicios. Creo que es mucho más sencillo. Entonces, la idea es terminar de ver las herramientas de geoprocesamiento que habíamos visto la vez pasada. Una vez terminemos esas herramientas, empezamos a ver otras herramientas básicas de análisis espacial y por supuesto en el entretiempo vamos haciendo muchos ejercicios y demás. Yo les he puesto o les hicimos este fin de semana una guía de estudio con ejercicios como para que se den cuenta qué tipo de ejercicios pueden encontrar en el parcial y pues los hagan, están también como los paso a paso como lo haríamos nosotros, pero no quiere decir que esa sea la única forma de hacerlo, ¿sí? Hay otras formas, hay diversos caminos, ya hemos visto que podemos hacer varias cosas por diversos caminos, con diversas herramientas, entonces cada uno pues digamos, lo importante es que exploren las herramientas y si les funciona de otra manera, no pasa nada, utilícenlo. Siempre exploren distintos caminos. Bien. Pues, ¿cuál es la idea? Es que esta tarde o al mediodía, yo creo, les debemos terminar de subir esa guía o pues se las debemos subir. Estábamos haciéndole como una revisión de ortografía y demás. Entonces, para que la tengan en cuenta, el parcial es el día 17, es decir, de hoy en 8 días. ¿Listo? Hoy vamos a terminar de ver varias herramientas. El próximo jueves vamos a hacer eh, muchos ejercicios de tal manera que queden súper preparados para el parcial. El parcial va a tener un componente teórico en el sentido de preguntas teóricas de todas las presentaciones que hemos visto hasta el momento, es decir, después del primer parcial, es decir, GPS, después que vimos LiDAR, drones, catastro, análisis espacial, todo eso entra dentro del parcial con preguntas y va a tener un componente práctico que tiene las otras preguntas de ejercicios, como los que vamos a realizar en clase, como los que van a ver en la guía, como los que van a ver en el taller. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Esta semana es un poco dura en términos de cosas para geomática porque tienen el taller y van a tener el parcial y creo que también tienen la entrega de la práctica, pero les aseguro que si hacen práctica, taller y demás, están totalmente preparados para el parcial. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo, entonces recuerden siempre, adicionalmente, anoche les subí un video que grabé durante el fin de semana sobre cómo guardar en ArcMap. ¿Listo? Hay varias formas de hacerlo. Ustedes miren, ahí les digo cuáles criterios hay que tener en cuenta para escoger la metodología de guardado y para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar las siguientes capas el día de hoy. Vamos a utilizar malla vial. Ay, perdón. Malla vial, localidades. Vamos a utilizar estaciones. Listo. Vamos a utilizar siniestros e histórico de siniestros. Y vamos a utilizar valor de referencia. Listo. Bien. Bueno, entonces
A veces les va a aparecer así, fíjense cómo les aparece aquí, en la parte izquierda, y es porque esta vista dentro de la tabla de contenidos, dentro del área de contenidos, está asociada un poco a la ruta de las, digamos, con los elementos que hay en el programa. Él muestra la ruta de donde se están alando esas capas. ¿Listo? Entonces, un tip que a mí me gusta dar mucho es, si ustedes no necesitan algunas capas, simplemente apáguenlas y se evitan que quede muy pesado todo el tema de las capas dentro dentro del área del mapa. También, cuando estén procesando, si ustedes quieren incrementar un poquito el rendimiento del computador, le pueden apagar la parte gráfica para que él se concentre un poco en la parte del procedimiento. Y eso lo hacen con este pausa. Cuando ustedes le pausan, fíjense cómo va a aparecer acá. En ese momento, él ya deja de gastar rendimiento en mostrarles capas y demás, sino que lo reasigna a el procesamiento de el procedimiento que estén ejecutando. ¿Listo? Entonces, la clase pasada, ¿qué fue lo que hicimos? La clase pasada dijimos, listo, hay unas herramientas de geoprocesamiento que nos permiten hacer ciertos elementos básicos o ciertos análisis básicos dentro de nuestros planes en el análisis espacial. Entonces, vamos a empezar a ver cada una de ellas. Entonces, alcanzamos a ver buffer y empezamos a ver clip. ¿Listo? Ya hemos visto dos tipos de herramientas que son utilizadas cuando tenemos una gran cantidad de datos, que es el Select by Attributes, y también habíamos visto el Select by Location, que es cuando queremos seleccionar cierta información a través de algún patrón espacial. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda? Hoy tenemos que terminar de ver estas herramientas y al principio de la clase voy a ir haciendo los ejercicios, vamos a ir hablando de cada una de las herramientas, pero no nos vamos a concentrar tanto como en dar tiempo para, por ejemplo, el concurso, sino que lo vamos a dejar al final una vez veamos todas las herramientas que nos faltan el día de hoy. ¿Listo? Entonces, la primera herramienta que quiero que analicemos es Intersect. Yo puedo intersectar varias capas y al final esta herramienta lo que me va a dar es lo que tienen en común. Es decir, si yo, por ejemplo, miren la figurita de aquí al lado. Si yo pongo, ay, perdón. Ya, sí, mejor. Si yo tengo dos capas, una es la azul y otra es la amarilla, y la intersecto entre ellas, lo común entre ellas dos va a ser esta porción. ¿Listo? Entonces, para ver esto un poco más en detalle, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intersectar la malla vial con las localidades. ¿Cuál es, cuál es la ventaja de utilizar este intersect? Muchas veces a ustedes les suena mucho más fácil utilizar intersect que clip. Lo que pasa es que si bien, digamos, teóricamente hacen lo mismo, el intersect a ustedes les permite hacer una unión de atributos. Es decir, lo que salga de esta herramienta, esta porcioncita verde que ven aquí, esta porcioncita verde van a tener los atributos de la capa azul y de la capa amarilla. En este caso, lo que salga en común entre la malla vial y las localidades van a tener los atributos de ambas capas. ¿Bien? Entonces, si yo le voy a decir que OK y pongo a ejecutar esta herramienta, aquí lo que va a pasar es que vamos a generar dos efectos. Lo primero es que el resultado de lo común entre las vías y las localidades, es decir, entre las líneas y los polígonos, son las líneas. ¿Sí? Son las líneas que están dentro de ese polígono. Eso es lo común.
Lo bueno adicional de esta herramienta es que nos va a partir en los bordes, ¿listo? Entonces, por eso es que es muy chévere utilizar esta herramienta porque nos implica que nos asegura que si yo me voy en este momento a mirar el borde, a ver, de alguna de las localidades, a ver, digamos por acá, voy a rayar por aquí. Si yo miro por aquí o miro por aquí, él automáticamente ya nos partió esos segmentos viales, nos los partió en el borde. Entonces, va a ser muy útil, sobre todo cuando necesitamos como contabilizar de alguna manera algunos elementos dentro de una localidad y otros elementos dentro de otra localidad. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, fíjense, fíjense, abra la tabla de atributos. A ver. Entonces, si ustedes miran la tabla de atributos y si se vuelven un poquito a la malla vial integral, a la capa anterior, claro, la herramienta está aquí en Geoprocessing Intersect. ¿Listo? Bien. Entonces, les decía, si nosotros vamos a ver la tabla de atributos de la malla vial de la capa inicial, ¿sí? Dame un segundo, aquí voy a borrar esto. Ya. Listo. Fíjense los atributos que tenemos. ¿Listo? Vamos a terminar como en longitud mía, bueno, esa no, en realidad es esta de shape length, es donde termina. Esta es porque yo estaba haciendo ahí unos cálculos. La voy a borrar acá. ¿Listo? Pero deberían tenerlo hasta acá. ¿Listo? Esa inicialmente es lo que ustedes deberían tener en este momento. Ahora, si yo me voy y abro de nuevo la malla vial integral, la intersect, fíjense que al final yo voy a tener unos campos adicionales que yo ya no tenía. Todo esto de vivienda, habitante, ¿sí? Pero lo más importante es esta de nombre de la localidad. ¿Qué es lo que hizo esta herramienta? Al intersectar, le dio la información, le dio los atributos de la localidad en donde está cada uno de esos segmentos. Adicionalmente, los partió por los bordes y también generó que cada uno de esos elementos que salieran nuevos tuviesen información adicional o la información de las localidades en donde está cada uno. Entonces, por ejemplo, pensemos, si yo quiero calcular la longitud total de vías en kilómetros dentro de cada localidad, ¿cómo lo haríamos? Entonces, lo primero es que vamos a utilizar un nuevo campo. Voy a de nuevo borrar este campo aquí porque se nos fue. Ustedes no lo deberían tener, es solo para efectos de mi capa que estoy utilizando. Recuerden que para crear un campo van a hacer clic aquí en esta pestañita negra. Le van a decir Add Field. Pues cuando yo añado el campo, lo que vamos a hacer es decirle qué tipo de dato vamos a hacer o qué tipo de dato vamos a poner en cada una de esas celdas dentro de esa columna. Y segundo, cuál es el nombre de esa columna. Yo le voy a poner que el nombre es longitud OS, ¿sí? Que esas son las iniciales de mi nombre. Y le voy a decir que es un doble. Bien. Entonces, en el momento nosotros ya podemos crear esta columna,
y va a aparecer al final. Esto ya lo habíamos visto, sin embargo lo repito para por reafirmar. Entonces yo podría aquí hacer varias cosas. Lo primero es que si, por ejemplo, tuviese una fórmula para calcular este campo, por ejemplo, si quisiera operar dos columnas, yo lo podría hacer con este Field Calculator. Entonces, fíjense cómo está aquí todos los elementos y acá solo vamos a poner en la parte donde dice, donde está en blanco, vamos a poner la condición matemática, es decir, si queremos, por ejemplo, población sobre área o, no sé, longitud sobre área, lo que sea. Entonces vamos a utilizar la fórmula y la vamos a poner aquí con los campos que vamos a necesitar. ¿Listo? En este caso, claramente no necesitamos, no vamos a hacer una fórmula propia, sino que vamos a pedirle al programa que nos calcule la longitud. Entonces, vamos a decirle cancel o vamos a cerrar aquí arriba y le vamos a dar clic derecho en el nombre de la columna y le vamos a decir Calculate Geometry. Él nos va a decir que se va a editar la capa, le vamos a decir que sí, y él nos pregunta la propiedad que queremos calcular. Entonces le vamos a decir la longitud, ¿bien? Y utilizando el sistema de coordenadas de la capa que trae, y yo le digo que quiero que me la calcule en kilómetros. ¿Listo? A ver. Y me va a decir de nuevo que estoy editando, le va a decir que sí. Y él va a calcular para cada uno de los segmentos esa distancia, esa longitud, teniendo en cuenta pues que ya es una capa que se intersectó, que está cortada, que de pronto pueden haber nuevos elementos, porque si había un link o un segmento, una línea que cruzaba dos localidades, se partió en el borde, entonces eh, nacieron nuevos elementos y demás. Entonces, hasta aquí creo que es donde sabemos llegar, es decir, hasta aquí era donde estábamos en la capacidad de llegar, pero ahora cómo respondemos nuestra pregunta de cuánto mide la malla vial en cada una de esas localidades o en cada localidad. Entonces, vamos a utilizar una herramienta que es muy útil, pero para eso necesitamos buscar el siguiente campo en la tabla de atributos, que es el nombre de las localidades. Aquí está el nombre de las localidades, es decir, aquí vamos a utilizar la siguiente herramienta. Vamos a hacer clic derecho en el nombre de la columna, ¿sí? Y vamos a decirle Summarize. Entonces, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta resume toda la información que hay con base a las categorías en la tabla de atributos de esa columna. Resume la información de cada una de las localidades y de los campos que uno quiera utilizar. Es decir, al final, cuando yo ejecute esta herramienta, me va a dar cada uno de los nombres de las localidades y me va a resumir y me va a hacer una operación matemática con los campos que yo seleccione para darme la longitud total de la malla vial. Entonces, el primer paso es que me dice, seleccione el campo para resumir. Yo le voy a decir que los nombres de las localidades, entonces va a coger, va a irse por toda la tabla mirando cada uno de, de estos elementos en esta columna y va a decir, bueno, Usme, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Kennedy. Entonces aquí va a encontrar dos Kennedys. Entonces, él resume y con el otro campo que le vayamos a dar, él hace la operación matemática. Entonces, por ejemplo, que digamos que sea la suma de las longitudes. Entonces, él va a sumar este Kennedy, la longitud de este Kennedy, más la de este Kennedy, más la de este Kennedy, más la de este Kennedy, así sucesivamente hasta completar toda la tabla. Entonces, para que haga eso, en nuestro campo de longitud, nos vamos al paso 2 y le decimos choose one or more summary statistics to include in the output table. ¿Qué quiere decir eso? Que escojamos cuáles campos y cuál estadístico queremos que incluya dentro de la tabla de resumen que nos va a mostrar. Entonces nosotros nos vamos a ir a esa longitud que ustedes calcularon y le van a decir que sume. ¿Listo? Si ustedes suman
va a sumar cada una de esas longitudes dentro de cada uno de esos segmentos, dentro de esa localidad, y al final nos va a dar la suma total, total, total de todos los segmentos. Pero ustedes también podrían utilizar un promedio, si quisieran, si la pregunta les implicara hacer eso, o quisieran hacer escoger el valor máximo o el mínimo. ¿Listo? Y por último le dicen dónde quieren que se la guarde. Entonces yo voy a decir que me la guarde en mi default, mi geodatabase default, que para esto pueden utilizarle este botoncito. Y de nuevo, save y OK. Entonces él hace ese resumen y al final les dice que si quieren añadir esa tabla de resultados al mapa, y le vamos a decir que sí, e inmediatamente vean cómo se pone la parte izquierda. Y es porque él añade la tabla, pero aquí claramente no va a estar porque no es ninguna capa, pero está dentro del entorno, dentro del proyecto, ¿sí? Dentro del proyecto que estamos aquí trabajando en Arco. Entonces va a aparecer en esta pestañita de acá, y para abrirla le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir Open. ¿Listo? Y vamos a poder ver cada una de las localidades. Este count num log quiere decir cuántos elementos, cuántos segmentos, cuántos segmentos de vía hay en cada una de las localidades. Y por último, nos va a dar la suma de la longitud de la malla vial dentro de cada localidad. Entonces, si uno quisiera ver cuál es el mayor, le dice clic derecho sobre el nombre de la columna y le dice Sort Descending. Y fíjense que vamos a ver que Suba es la localidad que más kilómetros de vías tiene en todo Bogotá. ¿Listo? Todos vamos acá. Porfa, déjenme saber ahí con el botoncito de sí y no. Teniendo en cuenta eso, entonces uno podría, las preguntas típicas del parcial o de este tipo de ejercicios son, ¿cuál es la localidad que tiene mayores kilómetros de vías en la ciudad? Que es hacer este mismo procedimiento y decir Suba con 1185 kilómetros. O cuál es la localidad con menos kilómetros de vías en la ciudad. Entonces Candelaria con 39 kilómetros nada más. Así, vamos a tener preguntas como esas en el parcial para que lo tengan en cuenta. Esto lo van a poder ver en la guía que les vaya a pasar. ¿Listo? Ahora, la siguiente herramienta que tenemos aquí es la herramienta de Union. Bien. Esta herramienta, ¿qué nos va a permitir hacer? Nos va a permitir unir dos capas de la misma, de la misma tipología, de tal manera que yo pueda completar una capa, pueda hacer una capa conjunta como sumando las dos. Fíjense cómo son estas dos. ¿Listo? Bien. Ahora, lo importante también es que esta herramienta genera una unión de tablas de atributos entre las dos capas. Entonces vamos a tener al final una capa que está compuesta por ambos polígonos y con ambas tablas de atributos unidas. Muy importante es que esta herramienta solo ejecuta elementos del mismo tipo. Recuerden que una capa solo puede tener o puede ser de polígonos, o solo puede ser de líneas, o solo puede ser de puntos, ¿sí? No puede ser de líneas con puntos o de líneas con polígonos, no puede ser eso, ¿listo? Entonces, para mirar esta herramienta, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pedir el favor de que hagan rápidamente un buffer de las estaciones de Transmilenio, ¿sí? Que eso ya lo vimos la clase pasada, a 500 metros. Le voy a decir que me lo disuelva todo. ¿Listo? Solve all. Y rápidamente vamos a hacer ese buffer. Voy a apagar esta malla vial. Vean cómo está. En este momento, si yo
tenemos una capa de localidades y una capa de el buffer de las estaciones de Transmilenio, y lo que queremos hacer es unirlos. Entonces, nos vamos a ir a Geoprocessing, Union, y vamos a poner el buffer de estaciones de Transmilenio y la de localidades, y le vamos a decir que OK. Y fíjense, voy a apagar esta el buffer. Y esta localidades, y fíjense que ahora tenemos una capa con un elemento, este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, ¿sí? En cómo él une los elementos con esas dos capas, ¿listo? Y las va de alguna manera, si yo cojo este pedacito, las va separando con respecto a lo demás, ¿listo? Fíjense, fíjense aquí, fíjense aquí, ¿listo? Bien, ¿todos vamos a ir? Orlando, qué pena. Es que Sí. cuando intento arrastrar la capa de estaciones de Transmilenios, me dice invalid drop item. Selecciona lo de la lista. Sí, por eso. O sea, aquí también, mira, acá en esta pestañita acá, puedes seleccionar estaciones de Transmilenio Solo me también. aparece localidades y valor ref. Entonces elimina la capa de estaciones y vuélvela a introducir. Ok, listo. Gracias. ¿Listo? Bueno. Bien. El buffer fue de 500 metros. ¿Listo? Bien, entonces, fíjense que esta herramienta sirve para unir polígonos o unir elementos del mismo tipo, de tal manera que si ustedes van y miran aquí la tabla de atributos, vamos a tener elementos de ambas capas. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces, la siguiente herramienta es la herramienta de Merge. Bien. La de Merge en principio, em, sirve casi para lo mismo que el Union. Lo que pasa es que acá, cuando nosotros tratamos de hacer el merge entre dos capas, entre dos capas de la misma tipología, nos va a permitir en este campo de acá que dice Field Map, seleccionar los elementos que queremos unir dentro de la tabla de atributos. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que quiero unir dentro de siniestros viales, le quiero poner las estaciones de Transmilenio. Entonces, fíjense que cada vez que yo añado una capa, él me va a mostrar todos los campos de la capa y uno podría aquí decir, es que yo no quiero que aparezca esta localidad. Entonces la voy a poner aquí, le voy a decir X. ¿Listo? No quiero que aparezca el formulario. Entonces aquí le voy a decir que X. ¿Listo? Y así voy a poder ir añadiendo o quitando campos de las tablas de atributos de tal manera que al final quiero una capa con, digamos, unidas. Vamos a tener los puntos de las estaciones dentro de los siniestros viales con los campos que nos interesan. Entonces le voy a decir aquí que OK. Y él va a empezar a unir con esos siniestros viales nuestras estaciones. Entonces yo debería aquí de alguna manera identificar algunas estaciones. A ver, voy a ponerle aquí que me muestre ascendente. Entonces aquí, fíjense, este es el punto. A ver, trata aquí de buscar. Entonces fíjense acá.
¿Entre qué capas hice la unión? Entre siniestros viales 2020 y estaciones de Transmilenio. ¿Bien? Entonces, fíjense que de aquí para arriba, ¿cierto? De ahí para arriba, tengo todos los que son los siniestros, los puntos de los siniestros. Ahora, de aquí para abajo, tengo todos los puntos de estaciones de Transmilenio. Bien, si yo, por ejemplo, seleccionara así manualmente estos dos, fíjense, estos dos, voy a apagar aquí estaciones de Transmilenio para no confundirme y siniestros viales lo dejo prendido. Fíjense, fíjense que yo dejé, sí, seleccionados dos puntos. El último punto de siniestros con la primera estación que me aparecían ahí dentro de la tabla de atributos. Entonces, fíjense que este punto de acá, lo voy a rayar aquí. Este punto de aquí, ¿cierto? Ese punto es el último siniestro dentro de esa lista y esta es la primera estación que yo le uní a esta capa. Si yo, por ejemplo, le quitara la selección, fíjense que se van a dar como dos puntos dentro de la capa. ¿Listo? Miren, aquí estaba la estación y por acá estaba el siniestro y ya se ven es como puntos dentro de la capa. Entonces yo puedo unir elementos del mismo tipo en una sola capa. ¿Listo? Por supuesto, este ejemplo no tiene mucho sentido porque uno a veces no quisiera unir siniestros con estaciones, pero por ejemplo, ¿qué tal si ustedes tuvieran esta situación donde tienen histórico de siniestros de Bogotá, que es hasta el 2019, y les entregaron aparte los siniestros viales de 2020 y les piden que hagan un análisis con todos juntos? Entonces, harían un merge entre esas dos capas de tal manera que tengan unos como de siniestros históricos hasta el 2020. Bien, no lo hago acá porque se puede demorar mucho. Orlando, yo tuve un problema. Dime. Es que cuando, bueno, ya la hice y todo, y me metí a la tabla de Uh -huh. atributos y digamos todo lo que debería ser de estaciones de Transmilenio me sale como con null y no sé por qué. A ver, miremoslo. A ver, ¿por qué? Ajá. O sea, es que a ti te salen desde cierto punto, ya te empiezan a salir los nombres de las estaciones, ¿no? Sí, pero A porque mí los no. organiza, organízalos de forma ascendente y hay un punto en donde los vas a encontrar, ay, fíjate, ahí, porque los organicé en forma ascendente. Lo que pasa es que los puntos de los siniestros no van a tener información en estas dos columnas porque estas vienen de la capa de estaciones. ¿Sí? Entonces, Bueno, ¿ya los igual. Ah, ya, organizaste? ya, ya. Sí, ya vi por ahí unos nombres. Listo, gracias. Bueno, bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? A mí me salió la separación, pero al final. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? Así como esta, ¿sí? Sí, me salía así, pero al final de la tabla. Entonces ya lo organicé y me sale igual que tú. Listo, bien, bien. Listo. Entonces, el siguiente ejercicio que quisieran es el siguiente, para así como para darles tiempo para un ejercicio. Es la primera persona, y esto va por puntos. Recuerden que estamos en nuestro concurso. Vamos a mirar aquí cómo vamos. Valentina va con 30 puntos y Manuela va con 30 puntos. Yo quiero saber cuántos kilómetros de vías y de troncales de Transmilenio, vamos a necesitar añadir la capa de troncales de Transmilenio, hay en Puente Aranda. ¿Listo? Voy a anotarla igual aquí en el chat.
para que la miremos. ¿Cuántos kilómetros de vías y troncales hay en la localidad de Puente Aranda? ¿Listo? Ahí vamos a dar 3 minuticos. No sé si olvidé decir el puntaje de esta pregunta, pero son 30 puntos, perdón. 30 puntos. Juan Camilo dice que 433. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Valentina dice que 433.808 kilómetros. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿O quién da igual? Lina, 464. Sí. Un minutico más. Bueno. Nada, pues vamos a hacerlo. Sí, mientras llega la respuesta. ¿Alguien más le ha dado algo? Porfa, me avisa. Ahí por el chat y vamos mirando la respuesta. Listo. Entonces, la pregunta era, ¿cuántos kilómetros de vías hay en la localidad de vías y troncales hay en la localidad de Puente Aranda? Entonces, para esto voy a necesitar añadir la capa de troncales. ¿Listo? Voy a bajar ahí. Y voy a apagar estas dos capitas. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debería hacer? Voy a hacer un merge entre las vías de las troncales de Transmilenio y la malla vial. ¿Listo? Bien. Entonces le voy a decir que ok. Fíjense que acá ustedes podrían escoger cuáles campos. Yo por rapidez le voy a decir que ok. Una vez yo haga el merge, ¿qué es lo que va a pasar? Esas troncales de Transmilenio se van a unir a la capa de la malla vial. Entonces vamos a tener una capa de malla vial con troncales unidas. ¿Listo? Y ahora, si es en la localidad de Puente Aranda, entonces vamos a irnos a localidades, Open Attribute Table, voy a seleccionar la localidad de Puente Aranda. ¿Listo? Ya la seleccioné. Y voy a hacer un clip. Entonces, pongo esa capa que acabé de hacer de la unión del merge entre la malla vial y las troncales de Transmilenio y como masa y el cortador va a ser la localidad de Puente Aranda. Recuerden que si yo pongo aquí localidades y hay algo seleccionado, la herramienta automáticamente va a decir, voy a tomar lo que está seleccionado para ejecutar esta herramienta. Entonces, le voy a decir que ok. Y él debería cortar de la localidad de Puente Aranda ese pedacito de la capa que... así. Perdón, pensé que no lo había cortado. Fíjense, voy a apagar la otra capa, la grande. Y fíjense que nos cortó todos los segmentos viales dentro de la localidad de Puente Aranda. Pero ahí no hemos terminado. Entonces recuerden siempre que podemos irnos y calcular nuestra longitud, nuestra propia longitud, porque fíjense que acá, pues, shape_len no está o está incompleto. Acá no sabemos qué unidades tiene, entonces para asegurarnos siempre, le vamos a decir que nos dé un add field y le voy a decir que se llame la longitud mía
Mucho ojo con el tipo porque muchas veces uno se equivoca por ir rápido, se equivoca en el tipo, no le dice el tipo que es, el doble, para los que tengan decimales, y pues no le deja a uno hacer eso. Entonces, una vez ya creé el campo, le voy a dar clic derecho, Calculate Geometry, va a decir que sí, y Length en kilómetros. ¿Listo? Va a decir que sí. Y fíjense que nos calculó las longitudes en kilómetros. Ahora, si le doy Statistics, clic derecho Statistics, me va a decir la suma de esas longitudes. ¿Bien? Listo. Entonces, Juan Camilo la tuvo bien, Valentina la tuvo bien, y Santiago y Leonardo. Entonces, para ellos igual a todos los que respondieron igual les voy a dar puntos. ¿Bien? Alguno de los dos que respondieron que no les dio la respuesta nos quiere compartir por qué no les dio, porque en alguno de estos pasos o en qué creen que no hicieron o en qué punto creen que la embarraron para no obtener esa respuesta. Es solo como para compartir. Ajá, listo. Bien, hice un select by location en vez de un clip. Bien, ahí lo que pasa con eso es que uno selecciona segmentos que están en dos localidades, entonces no la corta. ¿Sí? Eso es súper, súper importante. Santiago. Listo. Bien. Bueno. Entonces, la siguiente herramienta es la de Dissolve. Esa herramienta de Dissolve lo que va a hacer es disolver geográficamente elementos dentro de una capa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces voy a pedirles el favor que prendan esa capa que hicimos de unión, de merge, perdón, de unión, sí, entre el buffer de estaciones de Transmilenio y las localidades. ¿Listo? Muchas veces nosotros vamos a tener capas como estas o como la situación que les voy a dar a continuación. Después de este ejemplo. Y es que vamos a tener polígonos que probablemente tengan un campo en común que queremos y queremos una capa a partir de ella. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Fíjense que yo, para cada uno de estos elementos dentro de la capa que tengo aquí de unión, yo tengo información, no tengo elementos con cada una de las localidades donde están. Es decir, si esos buffers están contados como un elemento aparte dentro de la localidad, yo podría devolverme a mi capa de localidades inicial. ¿Listo? Ya les muestro cómo se hace. También podría generar una sola capa de un solo polígono para, digamos, para tener como toda la ciudad en su extensión completa. Entonces, para eso, nosotros nos vamos a ir aquí a Geoprocessing, le voy a dar Dissolve, ¿listo? Y fíjense lo que la herramienta les muestra en el cuadro. Entonces, tienen bordes, tienen elementos, y lo que hace es que los disuelve con un elemento en común. Entonces, si yo pongo mi capa y simplemente le voy a decir que ok, que me ejecute esa herramienta así, fíjense lo que va a aparecer. Él lo que va a hacer es va a disolver todos los elementos dentro de la capa y va a dejar un solo elemento en la tabla de atributos que es este polígono después de disolver cada uno de los elementos dentro de la anterior capa. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, decirle que me disuelva este mismo buffer teniendo en cuenta el nombre de las localidades,
él lo que va a hacer es que va a tomar los elementos en común con el mismo nombre de localidad y los va a disolver entre ellos, pero no con el resto. Entonces va a quedar algo así, ¿cierto? Aquí nos queda esta patica de acá, pero es porque en la capa original está y está sin localidad. Entonces, pero uno si quisiera excluirlo, lo podría hacer seleccionándolo y hacer el inverso de la selección. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, yo podría seleccionarlo, fíjense que es este, y si hago el inverso de la selección con este, con Switch Selection, estoy seleccionando todo el resto de la capa, le puedo hacer clic derecho sobre el nombre de la capa, Selection, y Create Layer from Selected Features, y él nos crea una capa a partir de esa selección. ¿Listo? Y ya no tenemos esa patica ahí que nos estaba molestando. Bien. Eso por un lado. Ahora, esta herramienta es particularmente importante cuando nosotros tenemos una gran cantidad de datos. ¿Listo? Y queremos resumir o queremos agrupar dentro de una misma capa con distintos valores. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a abrir la tabla de atributos de aquí de valor ref y le vamos a decir que nos organice man código de manera ascendente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esta capa de valor de referencia? Esta capa es el valor de referencia del metro cuadrado para cada una de las manzanas en Bogotá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo selecciono, fíjense que estos tienen el código de la manzana igualitos, ¿sí? Si yo le digo, si yo lo selecciono, ese primer código, y le digo Zoom to Selected, con este botón de acá, fíjense que lo que hay aquí es una misma manzana. Cada elemento es esa misma manzana que tiene el mismo código, pero es esa misma manzana una vez sobre otra, ¿cierto? Son los mismos polígonos, pero cada una con un valor diferente. Entonces, yo voy a tener valores de referencia diferentes dentro de esa misma manzana, y eso puede ser por diversas cosas, porque de pronto hay dos usos, o porque hay un edificio más alto que el otro, o porque, bueno, por diversas circunstancias pueden encontrarse estas situaciones donde hay diferentes valores en los diferentes, en una misma manzana. Entonces, ¿qué es lo que yo haría si fuera a utilizar esta capa? Lo que yo haría primero es que voy a disolver esta capa de tal manera que el programa me entregue a mí un valor de esa manzana, ¿cierto? Entonces yo le voy a decir geoprocessing, dissolve, valor de referencia, lo voy a poner aquí valor de referencia, le digo que me lo disuelva por el código de la manzana, ¿cierto? Y aquí en Statistics Field, que va a decir valor ref, bref, ¿qué quiere decir esto? Que ahora él lo va a disolver, va a dejar un elemento para cada código de la manzana, ¿sí? Y le voy a pedir que me dé un valor de referencia promedio para esa manzana. Aquí fíjense que este valor promedio de esta manzana es porque son varios años, ¿no? Entonces 2019, 2018, 2017, pero digamos que yo quiero asumirlos como uno solo y le digo, deme una estadística del campo, del valor de referencia, y le digo que me dé el promedio. ¿Listo? Le digo, OK. Entonces, no lo pongan a ejecutar porque les va a tomar mucho tiempo. Yo anoche creo que lo había utilizado, déjenme, lo traigo, porque les va a tomar mucho tiempo, pero es para que vean un poco esa herramienta. Digamos, creo que es esta, si no estoy mal.
Listo, sí. Entonces, fíjense, después de que ustedes ejecutan esa herramienta, ahora, si yo lo organizo de manera ascendente, fíjense que solo va a tener un código, ¿sí? Y un valor promedio, ese min-bref es lo que ejecuta la herramienta al promediar esos valores de referencia y les da un valor de referencia promedio. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta, ejecútenlo en su casa, sepan cómo hacerlo, porque es muy probable que en el parcial les toque hacer algo parecido. ¿Listo? Bien. Ahora, la última herramienta que quiero que veamos en lo que nos queda de clase es una herramienta muy, muy poderosa, que es el join, es la unión espacial. Entonces, esa unión espacial, voy a ponerla aquí, voy a apagar el valor de referencia y voy a prender localidades. Listo. Esa unión espacial nos permite unir información de una capa a otra espacialmente. ¿Listo? Es muy importante que sepan que esta capa, que esta herramienta no es como las anteriores, que cuando tenemos seleccionado algo en otra capa, lo que hace es utilizar la selección. No, él utiliza la capa completa porque es un proceso, como que el cómputo de ese proceso es diferente al resto de herramientas. Entonces, él no coge lo seleccionado, sino toma toda la capa en general. Entonces, esta herramienta difiere un poco desde donde yo la ejecute. Es decir, no es lo mismo ejecutarla desde, por ejemplo, la capa de localidades o ejecutarla desde la capa de estaciones. Vamos a ver eso. Entonces, al final, lo que hace esta herramienta es que espacialmente él une la información de una capa con respecto a la otra. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, unir la información de estaciones a localidades, fíjense lo que va a pasar. Entonces me voy a ir aquí a localidades y le voy a decir clic derecho y le voy a dar Join and Relates. ¿Sí? Join and Relates. Y le voy a decir que Join. Bien. Ahora, aquí les va a aparecer, seguramente de pronto les aparece así. Y es porque hay dos tipos de unión. Hay una unión espacial y hay una unión de tablas. Esta que les muestra aquí es si ustedes tuvieran una tabla externa con información y se la quisieran unir a esta nueva, a esta capa. Entonces lo que hacen es con base en un campo en común, lo unen y unen esas dos tablas. Esto es muy, muy útil, pero lo vamos a ver más adelante después del parcial, no se preocupen para que no les entre, sino que es algo muy útil cuando uno está utilizando información geográfica y necesita unir tablas. ¿Listo? Ahora, lo que sí nos interesa es cuando queremos unirle datos a la capa de localidades o a cualquier otra capa basada en la localización espacial de otra capa o basada espacialmente, esa unión se realiza basada espacialmente a la otra capa. Entonces, lo primero que les va a pedir es que les dice choose the layer to join to this layer. Entonces, escogemos la capa que le vamos a unir a esta capa de localidades. Entonces, en este caso, le voy a poner las estaciones de Transmilenio. Entonces, él dice, listo. Entonces, estaciones de Transmilenio. Usted está uniendo puntos a polígonos. Entonces, aquí les da dos opciones para unir esa información. Basados en los criterios de esas opciones, ustedes escogen qué es lo que quieren hacer. Entonces, la primera opción les dice, cada polígono va a recibir el resumen de los atributos numéricos de los puntos que caen dentro de él. ¿Listo? Un campo de cuenta o de un contador va a estar en un campo llamado count, mostrando cuántos puntos caen adentro. Entonces, ¿cómo quiere que los atributos sean resumidos? Si ustedes no quieren que los atributos sean resumidos, sino quieren realmente solo obtener el número de puntos que caen dentro de cada localidad, van a dejar esta opción seleccionada y no le van a dar ninguna de estas de acá. ¿Listo? Ahora,
el segundo criterio para esa unión es cada polígono se le van a dar todos los atributos del punto que está más cerca a su borde y una distancia, un campo de distancia mostrando qué tan cerca estaba el punto en las unidades del mapa. Entonces aquí en este caso serían metros. Entonces, para el efecto de lo que queremos hacer, que queremos saber cuántas estaciones de Transmilenio hay en cada una de las localidades, lo que vamos a hacer es utilizar el primer criterio sin ningún estadístico. ¿Listo? Y le vamos a decir que no lo guarde acá y le decimos que ok. Bien. Voy a poner... Quiero guardarlo aquí. Pero, a ver, vamos a mirar en qué número voy acá. Join 12. No, entonces aquí es lo que me va a decir que ok. ¿Listo? Entonces, ¿él qué hace? Él genera una capa nueva que se llama Join Output. Y si ustedes van a la tabla de atributos, hacia el final de la columna van a encontrar Count. ¿Esto qué es? Es la cuenta, pues el contador de cuántos puntos caen dentro de esa localidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la localidad que tiene más estaciones de Transmilenio, entonces de nuevo organizo en forma descendente y me encuentro que es Santa Fe. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo, en vez de hacerlo desde localidades, lo hago desde estaciones? Fíjense que va a cambiar. Ay, perdón. Entonces voy a darle clic derecho a estaciones, Join and Relates, Join, y le digo que quiero Join Data from another layer based on spatial location, y le voy a decir que le quiero unir localidades. ¿Listo? Ahora les dice, mire, usted está uniendo polígonos a puntos. Entonces, los criterios que ahora aparecen es cada punto se le va a dar todos los atributos del polígono en el que cae dentro, ¿sí? O del que está más cercano. Entonces, si yo hago esto, lo que va a pasar es que al final voy a obtener una nueva capa de puntos con la información de la localidad, por ejemplo, en la que está cada uno. Entonces, si yo quisiera saber al final el número de estaciones por cada localidad, pues me tocaría hacer un summarize y ya con eso, pues, sé cuántos hay de cada uno. ¿Listo? Entonces, hay veces es un poco más práctico hacerlo desde localidades con base a uniéndole las estaciones y no que desde estaciones uniéndole las localidades. ¿Listo? Bien. Toda esta parte de join les quedó claro. Puedo repetir sin ningún problema. Solo déjenme saber si les quedó claro y si van hasta aquí conmigo. Con el botoncito de sí o no. Listo. Entonces, asumo que los demás es porque sí. Si no y les da pena responder y tienen alguna duda, me pueden escribir, me pueden mandar un correo. Acuérdense que siempre, siempre, siempre estoy disponible para que resuelvan sus dudas. ¿Listo? Bueno, por 50 puntos y para irnos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Wow, aquí está el chat. Listo. Entonces, ¿cuál es la localidad? ¿Cuál es la localidad? Esto es típico, ejercicio típico de parcial. Con mayor número de choques históricos, es decir, con esta capa de choques históricos siniestros, perdón. Entonces, históricos siniestros, la categoría choques, ¿sí? A menos de 500 metros de las troncales de Transmilenio.
a menos de 500 metros de las troncales de Transmilenio. Ahí se las puse por el chat. 50 puntos. El ejercicio de Pirnos. No, pero porque ¿en qué parte se les está demorando? ¿En el join? Sí, en el join. Bueno, démosle 2 minuticos y yo lo resuelvo rápidamente. A ver, o vamos mostrando. ¿Todos van ahí en el join? Y yo voy haciendo los otros pasos para ver si lo hicieron bien. Ahí con el botoncito de sí no me dejan saber. Sí, listo, bueno. Entonces, como yo siempre les digo, a mí me gusta atacar la pregunta de atrás para adelante. Entonces, fíjense que la pregunta es, ¿cuál es la localidad con mayor número de choques históricos a menos de 500 metros de las troncales de Transmilenio? Entonces, de atrás hacia adelante implica que lo primero que yo voy a obtener es los 500 metros de las troncales de Transmilenio. Entonces, yo podría hacer un buffer de 500 metros, ¿sí? O también lo puedo hacer por Select by Location. Yo lo voy a hacer con buffer. No pasa nada. Digamos, se demora un poquito uno más, mientras pone acá todo lo de 500 metros y le pongo disolver todo, ¿sí? Pero me aseguro, esto, con Transmilenio, entonces ya se hizo mi buffer de 500 metros. Y ahora puedo Select by Location. Entonces voy a seleccionar todos los de los siniestros, del histórico de siniestros. Voy a seleccionar los que estén dentro de este buffer que acabé de hacer, ¿sí? Entonces, are completely within. Le voy a decir que apply. Quería darle a OK de una vez para que seleccionara y no vuelva a repetir esto. Entonces, le voy a decir que OK, ¿cierto? Y Orlando, ahí también se puede hacer un clip. O... también se puede hacer un clip, Ah, bueno. sí. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo los siniestros que están, el histórico. Fíjense acá. Ahí, si yo lo prendo rápidamente, van a ver unos que estén seleccionados. ¿Sí ven? Entonces, yo lo que puedo hacer a partir de aquí es, a mí me gusta mucho hacer capas aparte, porque me ayuda como a controlar cada uno de los pasos. Entonces, aquí yo ya saqué los seleccionados, que son estos rojitos. Y entonces, ahora los voy a empezar a filtrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dice que choques históricos, ¿cierto? Entonces, aquí lo que me tocaría hacer, debería hacer es seleccionar todos estos siniestros que son tipo choque. Entonces voy a irme aquí a un Select by Attributes y le digo clase accidente. ¿Sí? Sí, así. ¿Dónde está? No lo veo. Aquí está. Clase accidente. Igual, le digo get unique values. ¿Sí? Y le digo choque. Bien, le pongo apply. Entonces, aquí estoy seleccionando todos los choques dentro de estos 500 metros de la estación de Transmilenio. Entonces, de nuevo, a partir de esta selección, le voy a crear una capa, clic derecho, Selection, Create Layer from Selected Features. Y ahora, si yo abro esta capa, esta tabla de atributos de esta capa, van a ser puros choques. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que yo les dije que los joins no tienen en cuenta selecciones. Entonces, este tipo de capas que uno crea así a partir de la selección son capas temporales. Entonces, si uno quiere hacer un join de esa capa, uno tiene que exportarla antes. Entonces, uno debería
Dale, data, export data. Y voy a decir que me lo guarde aquí como, voy a ponerle choques 500 metros. ¿Listo? Voy a decir que save y que ok. Bien, entonces él me va a sacar estos 149,000 choques que hay históricamente y digo que sí, que me lo añada. Y ahora sí, a partir de esto, voy a hacer el join desde las localidades. Entonces, a las localidades le voy a decir join and relates, join. Quiero unirle la capa de choques 500 metros y solo quiero el que me cuente cuántos hay. No quiero nada más. Y le voy a decir que ok. ¿Listo? Entonces él va a hacer su spatial join, que claramente se va a demorar un tricito. Pero digamos, hasta ahí es el procedimiento. ¿Listo? ¿Alguno tuvo algún paso que de pronto piense que la hayan barrado en ese paso? O sea, ¿alguien cree que la embarró en algún momento o todos la tuvieron así? Sí, ahí con el botoncito me dicen sí, sí, sí o sí no. Hasta ahí bien. Listo. Súper. Esperemos 2 minutos que... Ay, Dios mío. Pero bueno, yo no les quiero quitar SUA. Es que no me acuerdo y se me demoró el spatial ahí. Pero si quieren, yo les mando un anuncio así chiquitico ahorita apenas termine para que los que tienen clase se puedan ir a su clase. Y pues nada, si quieren, dejen su respuesta ahí si ya les terminó el join. O pues nada, yo les igual les mando la respuesta por un anuncio para que lo sepan si está bien o no. ¿Listo? O la persona que se quiera esperar a que termine el join, también súper bienvenido. Listo. Entonces, nada, les agradezco muchísimo, muchísimo por asistir el día de hoy. La próxima clase vamos a tener puros ejercicios, así muchos ejercicios para practicar, para que quedemos listos para el parcial. Justo ahorita estaba ya, me dijeron que la guía estaba lista, entonces se las vamos a subir para que empiecen a practicar y empiecen a ver qué tipos de ejercicios se pueden encontrar en el parcial. ¿Listo? Listo. Bueno, gracias a ustedes. Los que tengan alguna pregunta, recuerden que siempre me quedo como unos 10 minuticos más por si tienen alguna pregunta. Y si no, pues me pueden hacer por WhatsApp la pregunta o por correo. Cualquiera de las dos, ambos les respondo. Trato de responderles. Y pues nada, nos veríamos el jueves. Bueno, gracias a ustedes. Teusaquillo. Tenemos tres respuestas diferentes. Ay, aquí ya se me olvidó apagarle esta vaina. Ya no se puede hacer. Siempre que tengan algo así, apáguenle la visualización y verán que corre mucho más rápido. Engativa. Bueno, veremos a ver. Ya va a estar próximo a terminar. No había recordado que este join se tomaba tanto. A ver, ya está terminando. Un segundo. Bien. Terminó. Entonces, vamos a ponerle aquí el count.
Y esta localidad es Suba. Suba es la que más choques tuvo históricamente. Entonces Lina, sí. Lina fue la que tuvo los puntos. Listo. No entiendo, es porque a los demás les dio diferentes si hicimos el procedimiento igual o algo que hicimos diferente. Bien, bueno, no pasa nada. Si quieren, revísenlo en su casa y si les da diferente y quieren saber, lo podemos mirar. O sea, si no se preocupen, igual hay que tener todo esto en cuenta porque en el parcial pueden aparecer ejercicios así. Entonces, ya con eso yo sé un poco cómo están en términos computacionales y puedo no exigir tanto en términos computacionales para los ejercicios. ¿Listo? Bien, bueno, nada, pues entonces les agradezco a los que quedan, a los 8 que quedan, y pues nos vemos el jueves si les parece bien. ¿Listo? Bueno, gracias a ustedes. Dime. Profe, una Sí, pregunta. ¿Este parcial dime. también es parte práctica y parte teórica en 2 días? No, va a ser el mismo día. O sea, en la hora, en la sesión. ¿Sí? Listo. Bien. Bueno, que tengan un buen día. Chao.